Bueno, amigos y amigas, estamos en la entrevista de la semana y hoy nos acompaña un joven abogado, político también. Se trata de Omar Tiloné. Es un abogado especialista en Derecho Constitucional y de litigación en Derecho Administrativo y Derecho Penal. Es dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, tiene 16 años de militancia. Desde la juventud también fue miembro de la Vanguardia Estudiantil Dominicana. Así que tiene unos añitos ya metido en este mundo de la política. A mí me ha tocado verlo en algunos momentos de su vida. Omar, cuéntame de ti. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia que sigue este programa de la semana. Estamos aquí a la orden para dialogar. Bueno, vamos a comenzar, Omar. Preséntese ahí para que nuestra audiencia sepa quién está con nosotros. Bueno, mi nombre es Omar Tiloné, dirigente político del PLD durante 16 años, en lo que he tenido la oportunidad o en lo que el partido me ha brindado la oportunidad de participar en diferentes procesos políticos. Soy abogado y me dedico básicamente al derecho penal, administrativo y temas constitucionales. A propósito, Omar, de los temas constitucionales, antes de meternos en la política, porque sabemos que este público de este programa eso es lo que les gusta, por eso que están ahí, esperando a ver cuál es el bochinche de la semana. Dime de esta reforma constitucional que tanto se rumora, que aparentemente ya el Poder Ejecutivo tiene redactado y se está a la espera de que lo presenten formalmente en los próximos días. ¿Tus expectativas al respecto de esta reforma y si es pertinente en este momento entrar en ese debate? La Constitución sí amerita algunas reformas en aspectos determinados, pero es en este momento innecesaria una reforma. El país tiene muchísimos problemas en los cuales el Poder Ejecutivo debe de abocarse a resolverlos, incluso presentar piezas legislativas que la sociedad demanda, incluso para la materialización de la Constitución y hacer mucho más efectivo el Estado social y democrático de derecho, en el que se supone que deberíamos ir de manera progresiva, y es lo contrario, estamos de manera regresiva en la práctica, porque en el texto tenemos un Estado social y democrático de derecho que se supone que debe ir avanzando. ¿Y qué aspectos de la Constitución tú entiendes que deben ser reformados y que quizás este gobierno no está tomando en cuenta? Porque lo que se habla solamente es de la Procuraduría Independiente y de un posible candado para que no sea reformable tan fácil, y aparte de todo eso, el nunca jamás. Mira que pasa últimamente con el Código Penal, y es que han buscado donde no es. Una ley adjetiva no puede actuar contrario a lo que la Constitución no manda. Por tanto, una de las posibles reformas es que en el derecho a la vida se haga una excepción con las 3 causales, y eso tiene que entrar en la Constitución, no en el Código Penal, porque ciertamente los legisladores, por una cuestión de que es popular, pudieran aprobarlo, pero eso viola la Constitución, porque tú no puedes hacer una salvedad donde la Constitución no la hace. Entonces pudiera ser bueno que esa reforma abarcara las 3 causales en la Constitución, que eso se discutiera, que hiciera la salvedad solo en ese aspecto. ¿Y tú no crees que si tenemos 20 años peleando un código penal, supuestamente son las 3 causales lo que lo han detenido, que este debate en la Constitución no se tome 20 más? Es que se quiere meter una reforma constitucional apresurada. Por eso yo digo que no es el momento, que una reforma amerita un debate, un consenso entre la sociedad, como la Constitución del 2010 se debatió mucho, muchas vistas públicas, hasta que se aprobó una pieza que nosotros podemos decir que es una de las constituciones más progresistas de Latinoamérica. Pero la reforma que se quiere hacer no va a ser efectiva en un tiempo récord como la quiere meter el gobierno. Y hablamos de que quieren hacer el Ministerio Público independiente, pero según el gobierno lo era. ¿Y usted puede hacer algo independiente que era? Desde luego, nunca lo ha sido. Eso era demagogia del gobierno para hacerle creer a la gente que su persecución no era selectiva y que el
Ministerio Público no se había utilizado como instrumento político del gobierno para perseguir la oposición. Omar, hablando de eso, de que se quiera hablar de los temas constitucionales, las elecciones, por ejemplo, en mi caso, a mí me gustaría ver que ese modelo que tenemos de escogencia de febrero y mayo en un mismo año sea modificable. ¿No ha entrado al debate la posibilidad de reunificar nuevamente las elecciones? Es un tema que se trata en los diferentes partidos políticos sobre la unificación de elecciones porque representa un ahorro para el gobierno, para el Estado en términos de lo que es la separación de elecciones. Es una locura, Omar. Yo creo en la unificación de las elecciones. Eso sería un debate que tendría que presentarse ya en la discusión de ese tema, porque eso le ahorra al Estado y en un mismo día usted puede saber de manera transparente los 3 estados de elección. En el 16 ocurrió, pero ocurría anteriormente. Esa distorsión se creó fue a partir del conflicto del año 1994, sí. Pero del 90 hacia atrás las elecciones eran unificadas y en el 2016 se hizo una unificación. Sin embargo, en el 2020 se mantuvo en el año, pero se separa con una diferencia de 2 meses y para mí eso es caótico. Mira, vamos a ver si de verdad el oficialismo hace una discusión sana en el Congreso de eso, porque realmente ellos tienen mayoría y lo que es sano para una democracia es que aunque usted tenga mayoría, las cosas se discutan. Entonces esperemos que haya un consenso de todos los partidos políticos para aprobar lo que le convenga al país en términos de las elecciones y si le conviene la unificación o no. Tú sabes que me gustaría a mí, ya eso pudiera ser una resolución de la Junta Central Electoral, eso no sería un aspecto constitucional, pero me he fijado en las elecciones cuando hay niveles plurinominales, por ejemplo en las municipales con los regidores y en las presidenciales y congresuales con los diputados, que siempre como que se le da mucha prioridad a la boleta uninominal, a la del presidente, a la del senador y la del alcalde. Sin embargo, las otras duran hasta 3 y 4 días para usted saber quién ganó. No se pudiera tomar una acción, aunque no sea constitucional, para que se establezca que los votos plurinominales se cuenten primero y que el último voto en ser cuantificado sea el presidencial. Es que eso... Y no garantice eso, que los delegados ni se te vayan porque es que hay un desánimo. Eso tendrían quizás que presentar una pieza, pero realmente la Junta Central entiende que la prioridad inicial en el conteo de los votos es desde lo presidencial, la diputación, el alcalde y así va bajando en lo que tiene que ver a los regidores. Quizás porque en términos de votos, es mucho menos lo que hay que contar, sí. Y quizás todas las impugnaciones que haya, todo ese tipo de cosas que se tienen que tratar, es una cuestión quizás logística de la Junta Central Electoral. Pero es que se van los delegados, de que pierde el partido, y dejan a los pobres diputados enganchados. Eso ya es una cuestión de qué delegado ponen los partidos, porque los partidos tienen que tener ahí... Y no lo digo por el último proceso, sí. Históricamente en el PRD pasaba igual, desde que perdía el PRD, que estaba ganando el PLD, bye. Usted tiene que poner como delegado un militante político, usted no puede poner un delegado, una persona cualquiera que le va a abandonar la mesa y los derechos que tienen sus candidatos. Entonces, es una cuestión ahí mucho de los partidos. Bueno, pues todos son los partidos los que tienen que revisarse en el sentido electoral, de qué es lo que están poniendo en la mesa, en la calidad de lo que ponen ahí, incluso que siempre se está escuchando, que siempre los partidos en el gobierno como que cuelan su gente. Sí, eso la Junta Central Electoral debe garantizar un proceso diáfano, transparente y que se siga todo el aspecto institucional. Entonces, en las elecciones pasadas, con respecto a las alcaldías, las municipales, muchas quejas sobre cómo se comportaba la policía electoral, cómo se comportaban los miembros de una mesa, muchas irregularidades que se denunciaron. Y la Junta lo arregló un poco en las presidenciales, sin embargo, ya el daño estaba hecho para los partidos que lo sufrieron.
Omar, ahora hablando un poco de los partidos, tú perteneces al Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, el partido que yo también pertenezco, pero como me dicen mis asesores técnicos aquí, que cuando yo estoy aquí sentado yo no soy político, yo soy el comunicador. Entonces ellos me dicen que yo no puedo decir que soy de ese partido, sino que lo viva. Entonces, aquí, en mi rol, aunque yo tenga la información, el público tiene que saberla y tú eres la persona que tiene que orientar. El PLD decidió hacer un congreso. ¿Cuándo empieza? ¿Qué se espera? ¿Se salvará el PLD de la destrucción? Como muchos están vaticinando de que el PLD está muerto, otros dicen que el PLD tiene una nueva esperanza. ¿Cómo tú ves este proceso del 10º Congreso que el PLD en los próximos días estará dando inicio? Bueno, el PLD luego de un proceso electoral aturdido por el oficialismo con el asalto a sus principales dirigentes, la compra de voluntades y todo eso, sacó un resultado que pudiera decirse negativo, pero yo creo que de toda adversidad siempre hay algo bueno y es esta renovación. El partido durante sus años de gobierno olvidó la parte orgánica, se concentró mucho en estar en el Estado. Luego salió y no hizo la tarea en sí para poder renovar sus estructuras y poder tener un partido de manera orgánicamente funcional. Ahora, con este proceso de crítica y autocrítica en el que se aboca el PLD, sale el 10º Congreso, que lo han extendido al día 7 de julio, donde se están haciendo una serie de asambleas, llevando el partido básicamente a las bases, y luego vendrán... ¿Se está haciendo una evaluación en el PLD? Sí, básicamente de las estructuras, escuchando a los compañeros, recibiendo las quejas que se dan a nivel estructural en diferentes municipios, y luego seguirá pues la elección al comité central, comité político y secretario general. Pero lo que se busca con el proceso de renovación no es sacar un conjunto de gente y meter un conjunto nuevo, sino que toda esa gente que tiene experiencia, que le ha aportado mucho y que ama el PLD y que quiere trabajar por el PLD, sumado a la juventud con experiencia acumulada. Poder cambiar el contenido del PLD y renovar todo lo que tiene que ver la conexión con la sociedad, para nosotros volver a ser ese partido que es el partido de causas, el partido que se asocia con la sociedad dominicana y lucha por los intereses del pueblo. Omar, algunos líderes del partido han denominado de que no quieren que este Congreso sea un Congreso exprés, que va más o menos de la mano de lo que tú estás planteando. Y un presidente del partido que ha llamado a un grupo de dirigentes que son ratas. ¿Quiénes son esas ratas? ¿Los que estaban ahí que se quedaron pro alianza o aquellos que se fueron a otro partido? Respóndenos esa pregunta. Bueno, amigos y amigas, estamos de regreso en la entrevista de la semana. Estamos conversando con Omar Diloné, quien es abogado y político, miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos aquí analizando un poco, señores, el acontecer nacional y un poco de la política partidaria. Omar, ¿quiénes son las ratas en el PLD? Bueno, se ha sacado un poco de contexto la opinión del presidente Medina. Quizás no era el término, pudiera verse despectivo, pero tiene un sentido de ser, porque hay gente que ha conspirado dentro y fuera del PLD para destruir la organización. Mucha gente que se nutrió del PLD, que sacó beneficio del PLD, que tuvo cargos electivos dentro del PLD, y cuando el PLD ya no era opción de poder, se dejó llevar del oficialismo
y se fueron, Y abandonaron el y siguen partido. operando ahí adentro esa gente. Mucha gente dejó parte de esa estructura operando en Esos contra son del lo que le PLD. llaman los caballos de Troya. Exactamente, entonces hay que hacer una evaluación de la estructura y esas personas verificar si están comprometidos con la organización. Si no se comprometen, yo creo que lo mejor es que salgan de la organización. Debe volver la disciplina al partido, que es algo que se ha perdido Yo creo en eso. y que se tiene que retomar. Juan Bosch una vez utilizó un término, porque el PLD, si tú te fijas en su historia, no es la primera vez que entra en este tipo de conflicto. El propio Juan Bosch, en los años 80, renuncia del PLD o renuncia a la presidencia del partido por el grupismo que había en ese momento, y luego en uno de los congresos pues fue aclamado y bueno, él aceptó nuevamente continuar y bueno, fue candidato en el 90 y prácticamente gana unas elecciones. Y Juan Bosch utilizó en ese momento la palabra que hay que desgarrapatizar el caballo. Los que son más viejos, que pudieron haber vivido ese momento, saben de lo que yo le estoy hablando. Yo creo que el PLD debe abocarse a ese término que Juan Bosch llamó desgarrapatizar y buscar dentro de su fila a esos dirigentes, como tú lo mencionas, que no tienen ya un compromiso con la militancia partidaria, porque yo creo que el PLD ha sido una gran obra política que es ejemplo de muchos partidos de Latinoamérica que vienen aquí a aprender del PLD. Entonces, para la democracia dominicana, para la sana democracia, el PLD debe seguir formando parte del establishment político, digamos, y tiene mucho futuro porque realmente hay una generación que viene zumbando en el PLD, no como otros partidos que tienen ahí un dueño y de repente si ese dueño se muere, se murió el partido. Y no me refiero a ningún partido en particular, porque tú lo ves con partidos minoritarios que cuando le dan un cargo al padre o a la madre, sin embargo el suplente es el hijo, automáticamente. Y tú lo ves ahora con el Parlacén, lo ves con los diputados nacionales. O sea que no son estructuras, no son estructuras con vocación de poder, sino que son empresas que se nutren del erario público y se hacen llamar partidos políticos. Sin embargo, el PLD ahora vemos que viene un nuevo congreso, ya han salido algunos nombres de candidatos a secretario general. Habrá que ver si seguirá Danilo Medina en la presidencia del partido o saldrán figuras a optar por la presidencia del mismo. Por lo tanto, eso te da un aire de que es un partido que tiene varios relevos generacionales ahí guardados para que haya PLD para rato. ¿Cómo tú ves ese proceso que se avecina de la escogencia de un nuevo o nueva, que todavía no ha salido quizá una figura femenina, pero pudiera ser secretario o secretaria general del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Y quién tú crees que llevaría la delantera viendo el esquema actual? Fíjate, la Secretaría General, más que una vocería como se ha querido pretender, que es un rol que debe de jugar, pero no es lo único. El secretario general no solo es un vocero, el secretario general está encargado de la gestión política del partido. Y cuando hablamos de la gestión política del partido nos referimos a que las secretarías funcionen con planes de trabajo, que los comités intermedios se reúnan, que cambie la dinámica del comité de base y que realmente sea una verdadera conexión con la sociedad, porque la dirigencia de base es la cara del partido frente al ciudadano común. Se ha querido decir que ciertamente la dirección del partido es lo más importante. Y es importante, de verdad, porque traza ciertas directrices, pero el dirigente de base es quien conecta a ese ciudadano de la Junta de Vecinos, a ese ciudadano de los clubes deportivos, con el partido. Entonces, los planes de trabajo... Es el que busca los votos el día de... Porque a veces los miembros del comité central están escondidos en un cuarto de guerra, en una cosa, por un chat. Claro, y ahí vamos. No todos, porque hay excepciones, pero es así. El secretario general tiene que encargarse que todos los organismos funcionen, que se cumplan la tarea que salgan de este 10º Congreso,
para que el partido pueda relanzarse. En cuanto al comité central, necesitamos un comité central con tareas. No podemos tener un comité central sentado que diga, bueno, yo soy miembro del comité central, pero ¿qué tarea tú tienes asignada? El partido te necesita ahora. Nosotros necesitamos volver a ser el PLD de causa de este pueblo que nos necesita porque el gobierno está aniquilando el país en términos económicos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un miembro del comité central? Entonces tiene que ser un comité central funcional que supervise la tarea. ¿Tú estarías de acuerdo que los presidentes, que los miembros del comité central puedan volver a ser presidentes de intermedio como era anteriormente? Porque eso se modificó ahora en el 9º Congreso, de que los miembros del comité central no podían presidir comités intermedios. ¿Pudiera retomar eso? Pudiera, pero yo voy un poco más a cómo se estructuran los trabajos. A mí me gustaría, y es una idea que se ha tratado mucho, muchos compañeros la tienen, de que los miembros del Comité Central deberían estructurarse regional y que esto le den un seguimiento a la dinámica de trabajo que salga del 10º Congreso y que esas tareas tengan fecha de cumplimiento para que así se pueda materializar todo lo que salió de ahí. Omar, ¿y usted es miembro de ese Comité Central? No, no somos miembros del Comité Central. ¿Y no va a aspirar? Pero luego de 16 años de trabajo, yo siento que el PLD necesita de esa juventud con trabajo acumulado. Y es por eso que nos hemos abocado al llamado de muchos compañeros que nos han solicitado participar en esta elección al Comité Central. Por lo tanto, nosotros estaremos participando en... ¿Va a correr para el Comité Central? Sí, por lo nacional. ¿Se va por lo nacional? Se le iba a preguntar si iba a hacer una escogencia local. Sí, aspiramos al Comité nacional. Central por lo nacional, debido a que nuestro trabajo ha sido mucho más enfocado, más que en una localidad, en tareas de campaña muy regionales y quizá un poco más allá en todo el país, en los recorridos que se han hecho. Ya el partido ha dicho cuántas plazas se van a escoger, cuál va a ser el método de elección, eso todavía hay que esperar el día 7. Eso todavía está en discusión. Cuando el día 7 se reúna el Comité Central y le dé apertura al Congreso, entonces se discutirá la forma de elección, cuántas plazas estarán disponibles. Ahora bien, lo que cada quien que aspira al Comité Central debe recorrer el país, decirle a los compañeros cuál es su plan de acción, por qué quiere ser miembro del Comité Central, cuál es el perfil que debe tener un Comité Central y cuál es el rol que debe jugar un miembro del Comité Central en este proceso de renovación. Usted cuando sea miembro del Comité Central se va a ir de una vez al Comité Político o a una secretaría, porque ya vimos un precedente. Yo pienso en la campaña pasada que llegaron, bater corrido. No, yo pienso que hay que tener prioridad del momento en que se está viviendo ahora. Usted aspira al Comité Central para que lo elijan ahí por 4 años. Y no es que eso sea bueno ni malo, que usted aspire a bater corrido, porque tenemos referente ahí de muchachos que han dado la talla. Yo prefiero hacerlo un paso a la vez. O sea, hay precedentes. Cumplir mi rol y las tareas que se me asignen como un posible miembro del Comité Central y luego veremos entonces más adelante que las coyunturas hablen. Desde qué le podemos aportar, de qué sitio podemos aportarle al partido. Ganchos que yo le estoy tirando, Omar, aquí, señores, no hay que vender esto. Un relajo de amigos. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrevista y bueno, también despedir este espacio y pedirle que se mantengan en sintonía con la programación de BTV Canal 32. Síganos en todas las plataformas digitales como BTV Canal 32 y en mis redes personales, Ariel Gutiérrez Santana, en cada una de las plataformas digitales existentes. Señores, de la semana se despide, pero será hasta la próxima.